Buenos días, hermanos. Voy a invitarles a abrir sus Biblias en Eclesiastés 12. Por varias semanas hemos dejado este libro y lo vamos a terminar. Hemos llegado en realidad al capítulo 12 y bueno, vamos a hablar o hacer muchos sermones, no muchos, pero unos cuantos del capítulo 12, aunque es un capítulo bastante corto, porque el capítulo 12 en realidad responde a todas esas problemáticas, a todas esas situaciones difíciles de las que habla el predicador en los anteriores capítulos. Entonces, en esta mañana lo que vamos a hacer es una introducción más bien al capítulo 12. Y realmente quisiera predicar una frase del capítulo 12 que está en el versículo 13, que es con el que vamos a comenzar este sermón antes de entregar al Señor. Dice así la palabra, Eclesiastés 12:13 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Vamos a orar. Señor, queremos acercarnos a ti, rogándote, Señor, que tú nos hables como siempre por medio de tu palabra y que tú nos ayudes donde no sabemos, Señor, que tú nos enseñes donde no sabemos, que tú nos aclares donde debe ser aclarado algo, Señor, para nuestro corazón. Háblanos, te rogamos a todos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de ver algunos temas finales con los que termina el predicador, vamos a detenernos, les decía, un momento en el significado global del capítulo 12. Ya es decir, lo que vamos a ver ahora es qué nos dice en general el capítulo 12 y por qué está ahí en esta carta que le hace el predicador a su hijo. Hay 11 capítulos detrás que le dan forma y le dan un profundo sentido al capítulo 12. Así que en esta mañana quisiera dar una breve introducción al último capítulo de Eclesiastés. Y en realidad quisiera solamente meditar en la primera oración del penúltimo verso de Eclesiastés que dice: el fin de todo este discurso, o el fin de todo el discurso oído es este. Entonces, vamos a meditar en esa frase. El fin de todo el discurso oído es este. El predicador parece insinuarnos en esta frase que todo el discurso, que abarcan 11 capítulos hasta aquí, tenían una finalidad, porque esta frase dice el fin. La finalidad de todo este discurso, dice. Entonces, les decía que el predicador parece que insinúa que todo el discurso, que abarcaron 11 capítulos, tenían una finalidad. Y parece que la finalidad está ahí en el capítulo 12 y en realidad en los últimos 2 versículos. Estos 2 versículos son la ribera de un océano supremamente trascendente hacia la explicación misma del propósito de la vida. El fin del discurso es este. El fin de todas las cosas de las que hemos hablado, el fin del despropósito que hemos encontrado a lo largo de 11 capítulos para encontrar una razón para la vida es este. Eso es lo que dice el predicador. Paul Gauguin, en 1897, pintó uno de los mejores lienzos postimpresionistas que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Boston. Esta pintura es una pieza, dicen, filosófica y simbólica que representa el ciclo de la existencia humana o las fases de la vida humana. Es una pintura que tiene varios símbolos. Cuando uno ve esta pintura pensaría que es la pintura de un niño, pero en realidad cada asunto ahí en esa pintura tiene un significado. Esta pintura de Gauguin hace 3 preguntas fundamentales acerca de la existencia humana. En francés dice: Tu venons nous,
¿Qué somos nos? O allon nos. Significa ¿de dónde venimos? ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? Estas son las preguntas, con toda razón, las preguntas existenciales más importantes y las más comunes que nos hacemos los seres humanos. No importa si lo hacemos consciente o inconscientemente. Gauguin describió su obra y el significado de su obra en una carta que al final dice así: dos figuras vestidas de púrpura se confían sus pensamientos. Una enorme figura agachada, desproporcionada e intencionadamente, levanta los brazos y mira con asombro a estas dos, que se atreven a pensar en su destino. Una figura en el centro recoge una fruta, dos gatos cerca de un niño, una cabra blanca, un ídolo con los brazos misteriosamente alzados en una especie de ritmo, parece indicar el más allá. Finalmente, una anciana agonizante parece aceptarlo todo, resignarse a sus pensamientos. Ella contempla la historia. A sus pies, un extraño pájaro blanco, con un lagarto entre sus garras, representa la futilidad de las palabras. Así pues, he terminado un trabajo filosófico sobre un tema comparable al del Evangelio. ¿Cómo sabemos qué significaba este cuadro? Él escribió una carta a un amigo y él le dice, estas son las figuras. Pero cuando él representa la vida misma, él al final de la historia la representa por medio de una anciana. Una anciana dice que en realidad está resignada a sus pensamientos. Es una anciana que ha quedado como rendida ante la vida. Como en ese cuadro de Gauguin, lleno de imágenes con muchos significados, la vida parece completarse al final así, con la resignación de la anciana que lo acepta todo. Muchas personas mueren así. Mueren viejos. A veces ni piensan, solo se han resignado. Hemos vivido, no sabemos si bien o mal. Pero para muchos la vejez es el tiempo de la resignación. El tiempo de decir, ya no se puede hacer nada. El tiempo de decir, parece que ya lo he hecho todo, bien o mal. La resignación que lo acepta todo. Pero el predicador dice, no, todavía la vejez tiene una oportunidad y de eso es de lo que vamos a hablar. Pero también dice que la vejez es algo que es ineludible en la vida. Ninguno de nosotros puede decir, nunca voy a envejecer. Ninguno de nosotros puede detener la vejez. La vida cambia, todo cambia. Como diría una canción de los Guns N' Roses en su November Rains, nada es para siempre. La vida es un paso efímero por este mundo. El predicador nos lo había advertido en el capítulo 3 cuando dijo, todo tiene su tiempo. Y el tiempo es ese dictador que lo ordena todo, sin aplazar nada, quien conduce la vida de forma vertiginosa a su forma final, la vejez y luego la muerte. Tiempo de vivir y tiempo de morir. Tiempo de ser joven y tiempo de ser anciano. Entonces podemos decir, la función ha terminado. Hoy comenzaremos a meditar en la respuesta que Dios nos da acerca del verdadero significado de la vida en el capítulo 12. He titulado este sermón, La función ha terminado, y de eso vamos a hablar en esta mañana. 3 cosas acerca del término de la función. Primero vamos a hablar sobre la tediosa experiencia de la vida debajo del sol. Este versículo comienza diciéndonos que el fin de este discurso es este. Así que detrás están 11 capítulos en los que nos ha hablado de muchas experiencias, todas tediosas, de la vida, como él mismo la llama, debajo del sol. La vida debajo del sol significa la experiencia en la tierra sin Dios,
Eso significa la vida debajo del sol. Entonces, vamos a repasar un poco todo lo que vimos hasta ahora. La tediosa experiencia de la vida debajo del sol. El predicador nos trajo hasta aquí por callejones sin salida, donde todo termina en desesperación y en un sinsentido. Un profundo vacío al final de todas las búsquedas que el hombre hace. A eso le llama el predicador la vida debajo del sol, es decir, la experiencia acá en la tierra sin Dios. El novelista Albert Camus hablaba de la vida viéndola como lo absurdo. Camus decía lo absurdo de la vida. Para él, la vida era esa tensión entre nuestro deseo de encontrar sentido en un mundo que no tiene respuestas para nada. Y entonces Camus decía, la vida es un absurdo. Søren Kierkegaard, el filósofo, hablaba de la angustia de la vida. La vida es una angustia. Sartre hablaba de la náusea de la existencia, como un resultado de lo que llamaba la contingencia radical. ¿Qué significaba esto? Nada tiene sentido en sí mismo. Todo es porque sí. Eso genera náusea, un sentimiento de encierro en un mundo sin justificación. Es decir, nada tiene sentido. Cuando nosotros leímos los 11 capítulos anteriores, parece que eso es lo que está diciendo el predicador. Camus, Kierkegaard, Sartre tenían razón. Nada tiene sentido en esta vida. El predicador parece que llega a la misma conclusión. Resume la vida debajo del sol, o más precisamente la vida sin Dios, con una frase que se repite a lo largo del libro: vanidad de vanidades, vanidad de vanidades, el vacío del vacío, el sinsentido del sinsentido. La sabiduría humana, los placeres, las riquezas y los logros sin Dios son vacíos, son inútiles, son insatisfactorios. Veamos algunos hitos de esa vida de vaciedad por la que nos condujo el predicador hasta aquí, en los 11 capítulos anteriores. En un momento nos habló acerca de la vaciedad de la rueda del tiempo. El tiempo. ¿Cuántos ponemos a veces esperanza en el tiempo? A veces tenemos la tentación de pensar en el tiempo como la solución para nuestros problemas existenciales o cualquier problema de la vida. Decimos popularmente, el tiempo lo cura todo. Cuando los papás tienen hijos rebeldes, piensan que el tiempo lo va a cambiar. Sí, ahora están mal, pero un poco de tiempo los va a cambiar. Llegará un momento en el que reflexionen y sean mejores hijos. ¿Cuántos de nosotros, en medio de cualquier problema, sea financiero, no sé, cualquier cosa, esperamos que el tiempo nos regale la solución a nuestros problemas? Que el tiempo nos dé mejores oportunidades y mejores días. Y a veces nos cruzamos de brazos en vez de buscar una solución y pensamos el tiempo lo solucionará. Sin embargo, como vimos en el capítulo 3, y uno de los predicadores de este púlpito lo resumió de esta forma, les voy a leer literal lo que él dijo. Nadie puede luchar contra el tiempo. El tiempo es un dictador, un tirano que va derribando todos nuestros planes y esperanzas. Nadie puede parar el tiempo. El tiempo simplemente es. Decía él, ¿no te es conocida esa sensación cuando somos niños? El tiempo parece ir lento, queremos ser grandes, poder hacer las cosas por nuestra cuenta, pero el tiempo, nuestro enemigo, nos limita. Pasa muy lento y cuando llegamos a la adolescencia extrañamos nuestra niñez y nos cuestionamos ¿por qué no lo disfrutamos más? Cuando somos adultos, el tiempo va demasiado rápido. No podemos con todas nuestras ocupaciones, planes y proyectos. Ojalá los días tuvieran más horas, decimos, y las horas más minutos, pero el tiempo simplemente es lo que es, un dictador, un tirano. Nadie puede contra él. Estamos destinados a bailar al son de la música que nos pone el tiempo, decía el predicador. Y en vez de que el paso del tiempo nos dé soluciones, lo que nos da más bien es muchas aflicciones, eso es lo que dijo el predicador.
Porque es como vivir la vida al son del tic-tac de un reloj que está marcando no esperanza para nosotros, sino más bien la cuenta regresiva. Estamos yendo contra el tiempo, estamos viviendo contra el reloj. El tic-tac no para, no tiene compasión, ni en los peores momentos de nuestra vida, ni cuando muere alguien, ni cuando estamos llorando, cuando nos accidentamos. Queremos que el tiempo se detenga, pero es tic-tac, 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 tic-tac. El tiempo sigue corriendo. Hasta que sin darnos cuenta nos lleva a la vejez, a la ribera misma de la muerte, que es el lugar donde se encuentra el capítulo 12 de Eclesiastés. Y solo en ese punto nos damos cuenta de una gran verdad. Nada nuevo hay debajo del sol. Lo que es, ya fue. Pienso en lo que mi mentor, mi pastor de juventud solía decir acerca de la moderna moda de los finales de los 80. En esos días nosotros usábamos pantalones bien apretos y le hacíamos aquí una apretura más y los revolcábamos así. Esa era la sensación en esos días. Los pantalones que llamábamos cigarro y los suéteres mariposa, ¿no?, que llegaban hasta la cintura. Lo más moderno y lo más cool que inventó mi generación. La cúspide de la evolución de la moda en los años 80. En 2000 años no se ha logrado lo que habíamos logrado, los pantalones cigarro y los suéteres mariposa. Mi pastor solía reírse y decirnos, esa moda ya fue. Yo la vi y en unos años te prometo que volverá. Igual que los jeans viejos y rotos. Y se reía. Volverá, porque la vida es un círculo. Va y vuelve. Y muchos pasamos ya por la moderna moda vintage. ¡Qué contradicción! La moderna moda vintage. La moda vieja. ¿Cómo puede haber la moda vieja? Pero esa es la realidad de nosotros. Todo da vueltas. Nada nuevo, dijo el predicador, hay debajo del sol. Lo que es, ya fue. Como el círculo vital del agua que desciende de los montes por medio de ríos y llega al océano y luego se evapora y otra vez sube a los montes y baja de nuevo. Así es la vida sin Dios, rutinaria y repetitiva. Nada nuevo hay debajo del sol. Lo que es, ya fue. Y luego en otro momento nos habló acerca de la vaciedad de la búsqueda de la autocomplacencia. El predicador nos habló del sinsentido de la autocomplacencia, de aplicar el corazón en buscar y buscar los mejores placeres para encontrarle sentido a la vida. En Eclesiastés 1:13 dijo, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Dice, Dios puso en el corazón de los hombres una intención de buscar tediosamente. ¿Qué me puede dar alegría? ¿Cómo puedo autocomplacerme y ser feliz? Y al final de todo, lo que descubrió Salomón fue que también eso no tenía sentido, sino que también eso traía mucha aflicción. Eclesiastés 1:18. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, en el original es, hay mucha aflicción, y quien añade ciencia, añade dolor. ¿Cuántos de nosotros, o nuestros jóvenes, apenas llega la adolescencia y la juventud, les suelta un poco el cerco de la protección de la niñez? Es la primera vez que los mandamos solos. Es la primera vez que no estamos monitoreándolos. Ya son adolescentes, ya son jóvenes. Y ellos salen como el ganado que ha estado en el redil, aprisionado por muchos años hacia todas las direcciones. ¿Dónde están los mejores placeres? Y buscan a un lado, otros buscan a otro lado. Algunos se dan a la bebida, otros dicen, no, la vida había sido bailar. Otros dicen, no, es amar, de eso se trata la vida. Otros coleccionan cualquier cosa, no alguna cosa o cualquier cosa.
Otros descubren que la vida se trata de escalar montañas. En realidad eso había sido la vida. Otros dicen, no, es viajar. Otros dicen, no, hay que dormir lo más que se pueda. De eso se trata la vida. Otros descubren que en realidad la vida se trata del PlayStation o poner una bandera en lo más alto del Huayna Potosí. Otros dicen, no, es hacer TikToks. La vida se trata de tatuarse, dice otro. Y así todos van y buscan el sentido de la vida. Ahora, muchas de esas cosas no son malas en sí. Es ese ímpetu juvenil que le trae a la cultura mucha diversidad y muchas cosas creativas. El problema está en buscar en esas cosas el propósito de la vida, la explicación de nuestra existencia. El predicador lo dijo de esta manera, Eclesiastés 2:10. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearon, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. El predicador dice, nada le he negado a mi alma. Él era además rey, así que se fue en todas las direcciones posibles para ir en busca de la felicidad. Pero la conclusión de su experiencia de búsqueda en lo bueno y en lo malo, desplazando a Dios de su vida, fue esta. Eclesiastés 2:11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¿Cuántos nos hemos dado cuenta de eso? Llorábamos por amarrarnos el pantalón allá abajito. ¿Por qué compras pantalones rectos? Peleábamos con nuestros papás. No tiene sentido de la moda. Tiene que ser lo más aprieto posible. Y cuando llegamos al final decimos, wow, eso no tenía sentido. Pero he usado muchos meses de mi vida para llegar a ese lugar. Miré yo en todas las obras que había hecho con mis manos. Y aquí dice, todo no tenía sentido. Todo era aflicción de espíritu. De forma parafraseada diría algo como esto. Llegué a tener todo lo que quería. Casas, viñedos, parques, estanques, oro, plata, sirvientes. Y cuando lo amasé todo, era humo que se lleva el viento. Nada. Humo que se lleva el viento. Luego vimos la vaciedad de la búsqueda en el intelectualismo, porque el predicador dijo, tal vez la vida está en buscar hacer crecer el cerebro. Sí, conocer. Tal vez en conocer está la realización de la vida. Porque no todo lo que hizo Salomón fue malo. También buscó entre lo que nosotros convencionalmente podríamos llamar bueno, la cultura, culturizarse, ser sabio. Buscó en el intelectualismo y la sabiduría. Dice en un versículo en el libro de Reyes, y Dios dio, dice a Salomón, sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Dice que fue Dios quien le dio eso, sabiduría, prudencia, inteligencia, deseos de conocer más. A nadie se le había dado como a él se le dio. Ni siquiera en esas tierras que eran conocidas como el centro de los sabios y del conocimiento, como dice acá en Reyes, los orientales y los egipcios. A él se le dio más curiosidad. Desde la posición de rey y con el enorme conocimiento que él tenía, Salomón hizo investigaciones acerca de la vida en todas las direcciones. Investigaciones minuciosas, dice nuestro texto. Inquirió y buscó. El versículo 3 en Reyes dice, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Esta vocación de búsqueda de conocimiento lo hizo muy famoso y muy grande entre las naciones. Primera de Reyes 4, 31 al 34 dice, aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol,
y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 5000, de los que solo conocemos uno. Cientos de los 3000 proverbios de Salomón se preservan en el libro de Proverbios y unos cuantos en Eclesiastés. Uno de sus 5000 cantares es el conocido Cantar de los Cantares. Pero Salomón no solamente se dedicó al estudio de los asuntos de la sabiduría y las letras, vamos a decir, sino también a todo el resto del conocimiento humano, a lo que llamaríamos hoy día la ciencia. El versículo 33 en Reyes dice: también disertó el rey sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra donde había llegado la fama de su sabiduría. No solo inquirió en las cosas de Dios, no solo en los proverbios y en la sabiduría, sino dice que él escribió desde los árboles grandes, dice, del Líbano, hasta esos hongos que crecen en las paredes. Y escribió sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles, sobre los peces. Llegó a ser una autoridad en botánica y en zoología, dendrólogo, herpetólogo, el estudio de las plantas medicinales, entólogo, ictiólogo, ornitólogo, todos los logos posibles. Fue el Da Vinci de su época. Su fama era tal que en un tiempo en el que no existían libros ni rollos, la gente buscaba la sabiduría. Y entonces la gente viajaba para buscar conocimiento y viajaba para buscar a Salomón como lo hizo la reina de Saba. Pero al llegar al capítulo 12, Salomón no dice: hijos, escriban libros. Cuando llega al capítulo 12, Salomón no dice: ¿saben qué? El propósito de la vida es conocer. Cuanto más conoces, entonces entiendes el propósito de la vida. No dice eso Salomón. ¿Saben lo que dice? Eclesiastés 12, 9 al 12. Cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Quizá algún papá en este momento esté diciendo: no digas esta parte del sermón, porque yo quiero que mi hijo sea estudioso, yo quiero que mi hijo sea un chico culto. Acabas de decir que Salomón dice que mejor si no te dedicas a la lectura y a los libros y al mucho conocimiento. Yo quiero que mi hijo sea un estudioso serio. ¿Es malo el conocimiento? ¿Es malo buscar el conocimiento de la ciencia? ¿Sería malo o pecaminoso como creyente ser un científico? ¿Está mal indagar en la naturaleza para conocer más de ella? ¿Es pecado ser cristiano y buscar ser astronauta o astrónomo? No, de ninguna manera. El problema otra vez está en buscar en eso la felicidad. He conocido un par de personas, y esta mañana mientras estaba releyendo el sermón pensaba en una tercera, que se dieron a los doctorados, a todos los conocimientos posibles. Abandonaron a sus familias en esa su búsqueda del conocimiento. Y los tres terminaron solos y divorciados. Y a veces cuando me encontraba con ellos y charlaba con ellos, ahí estaba él, un anciano, en medio de una penumbra. Una pared grande, llena de todos los títulos y cuadros honoríficos colgados. La pared no alcanzaba para exhibir totalmente todos sus certificados y títulos. Pero ahí yacía el hombre, el estudioso, en medio de la penumbra, solo y viejo. Eso es lo que lo asustó a Salomón. Estaba viendo a Roboam lanzarse al vacío.
y todo lo que escribió sobre la sabiduría y todas sus investigaciones acerca de la vida no le sirvieron para salvar a su hijo Roboam. Hijo, en esto haya una exhortación. Hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Salomón dijo algo como esto: he descubierto que descubrir todas estas cosas me ha dejado más desconcertado. Dicen que Einstein dijo una vez: he descubierto que los hombres que más saben son de hecho los más pesimistas. He descubierto que los hombres que más saben son de hecho los más pesimistas. Luego vimos la vaciedad de la búsqueda en el materialismo y la avaricia, casi al final, en los anteriores capítulos. Como nuestra necesidad final radica en la necesidad de Dios, no hay nada que pueda compensar esa necesidad, pero buscamos. Por eso en realidad buscamos. Fuimos hechos para buscar a Dios. Y como no es lo primero que vemos, entonces buscamos y no sabemos por qué buscamos. Buscamos porque necesitamos a Dios. Y esa es la razón por la que muchas personas buscan y buscan en la riqueza y en el tenerlo todo. Y finalmente terminan angustiados y sin nada que valga la pena. Seguramente como yo se han preguntado, ¿por qué tal o cual delincuente o tal o cual dictador no deja de robar y se dedica a disfrutarlo? Yo siempre me pregunto. A mí me atrae mucho la política y entonces veo muchos dictadores en el mundo y digo, han robado tanto, ¿podrían ahora abandonar la vida de la política y no terminar en una cárcel o ser perseguidos? Tienen tanto dinero como para 1000 vidas. Podrían apartarse. Este es el momento de dejar de ser el narcotraficante más conocido del mundo y vivir en una isla con tus hijos y tus nietos y, no sé, disfrutar de la vida. Pero no lo hacen. Es como si tentaran a la vida para terminar siempre presos o muertos. Ya tienen tanto como para gastar en muchas vidas. Pienso yo, como muchos piensan, yo lo dejaría y viviría en paz, pero no se puede. Eclesiastés 5:10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También eso es vanidad. El que ama, dice, el dinero, no tendrá un momento en el que diga, sí, esto es suficiente, tengo que retirarme de ser ladrón. El que ama tener mucho, dice, nunca dirá, por fin mi árbol es tan fructífero. También dice, esto es vanidad. También esto es aflicción. En uno de los capítulos vimos que esa es la misma debilidad que deja insatisfechos a hombres y mujeres que buscan la felicidad en lo material, haciendo cosas decentes y relativamente buenas como negocios o construyendo empresas y compañías. Porque no todos son ladrones y son malos políticos. Algunos se dedican a los negocios, construyen empresas y compañías y en eso invierten su vida. Y detrás también está el tener. Eclesiastés 4:7-8 dice, yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. ¿Se acuerdan cuando hablamos que muchos de estos hombres que invierten su vida en el trabajo, en hacer grandes negocios, a veces muy tarde se dan cuenta y se preguntan, ¿y a quién le voy a dejar esto? No tengo sucesor. Porque entre tanto buscar y armar y instalar cosas, ni siquiera me he casado. O si me he casado, no he tenido un buen matrimonio. Entonces, ¿a quién le dejo esto? En otro versículo dice, vanidad de vanidad es esto. Qué aflicción haber amasado tanto para que otro lo disfrute.
Peor todavía, vimos en otro pasaje que al final de su vida, les decía, otro se queda con todo el esfuerzo del hombre trabajador. Y así termina el capítulo 11, hablándonos de todas las experiencias de la vida, tratando de buscar el propósito de la vida. Y entonces vamos a ver el segundo asunto de este sermón, el final de la vida debajo del sol. El final de la vida debajo del sol. Quizá hemos omitido otras formas de vaciedad, pero el punto de todo este repaso es este. Todas ellas llegan al mismo lugar. ¿A dónde? A la nada. Todo lo que vimos hasta ahora es un cuadro muy sombrío acerca de la vida debajo del sol. Quizá uno de los resúmenes más dramáticos al describir la vida debajo del sol se encuentra en Eclesiastés 7:2. Dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. ¿Qué significaba esta frase cuando la leímos? El predicador dice, es mejor ir a un funeral que a una gran fiesta, porque en la gran fiesta todos se divierten y existe una gran probabilidad de que también yo lo haga. Pero entre eso e ir a un velorio, dice el predicador, que es mejor ir a un entierro o a un velorio. ¿Por qué? Porque la juerga y la fiesta me distraen de pensar en el propósito de la vida. Que puedo terminar muriendo sin descubrir la razón de mi existencia. Pero un funeral no. Un funeral tiene la virtud de hacerme pensar en el más allá. El más escéptico, aunque sea por unos segundos, nunca lo va a decir, pero el más escéptico, aunque sea por unos segundos, cuando entierra a alguien, piensa en si es verdad en lo que cree o en lo que no cree. Si hay algo que está más allá de la vida, o siquiera piensa en el propósito de la vida. ¿Para qué estamos acá? ¿Es para esto? ¿Para terminar en una caja y nada más? La vida se trata de terminar 2 metros bajo tierra. Esa es la meta de todos mis esfuerzos en la vida. La muerte tiene un poder de reflexión tan grande que puede hacer que el hombre más duro piense, aunque sea por unos segundos, sobre el propósito de la vida. Pero antes de la muerte, hay otro evento que, como la muerte, nos lleva indudablemente a la reflexión acerca de la vida. Antes de la muerte está la vejez. Y así termina Eclesiastés 12, con un discurso muy profundo acerca de la vejez. La antesala en muchos casos de la muerte. Si logras vivir todas las contingencias que tiene la vida, la antesala de la muerte es la vejez. Casi nunca te das cuenta que has envejecido, porque nunca estás ansioso por llegar a la vejez. La vejez irrumpe en tu vida y en el tiempo te ha dado pequeñas señales de su inminente presencia. No te interesa mucho saber de ella, porque como les digo, ni siquiera yo estoy muy interesado en la vejez. Pero ahora, después de medio siglo, yo tengo la costumbre de escuchar goteras de los baños, que antes no escuchaba. Y entonces busco la gotera. Salgo de un lugar y en especial cuando salgo de la iglesia en la noche, apago las luces de todos los pasillos. Un día nuestro copastor, que es más joven que yo, una vez me preguntó, ¿sabes qué se llama cuando apagas las luces y escuchas las goteras de los baños y cierras todas las puertas? ¿Sabes qué se llama? Me decía. ¿Qué se llama? Vejez. Vejez, me dice. Para él es una broma, tiene unos años menos que yo, para mí no.
después de muchas revisiones médicas en la vida, donde siempre te dijeron, váyase, todo está bien, no hay nada extraño en usted. De pronto llega un día en la que el doctor te dice muy serio, señor, es tiempo de que usted cuide su dieta. Les recomiendo que haga ejercicios y descanse lo más que puede. Y por favor, no haga ejercicios difíciles, ni torpes. Mejor camine. Llegan esos días cuando tu esposa te dice, nunca te lo decía, pero te dice, ¿me puedes bajar esa cosita del techo? Claro, pero por favor, hazlo con cuidado. Cuidado con la escalera. Nunca me lo había dicho. Hace años que subo la escalera sin ningún tipo de protección y si algo sucede, finalmente saltas. Pero después de medio siglo ya no es así. Me pasó un día. Estaba haciendo un trabajo en las alturas, solo en mi depósito. Cuando era más joven eso era una cosa normal. Y si fallaba la escalera, entonces saltaba. No es nada 2 metros antes de los 30. Entonces algo falló, la escalera se me fue y yo salté como hace 15 años atrás lo hubiera hecho. Y entonces caí tan mal, me agarré de todo lo que pude, desarmé todo lo que había armado y Dios no quiso que un desarmador se incrustara en mi espalda. Raspó un costado de mi espalda, era 1 centímetro más y entonces no predicaba este sermón. En ese momento me levanté muy asustado porque tienes vergüenza de ser viejo. El cálculo salió mal, tenía todo rasmillado, pero todo rasmillado y dije, qué suerte que nadie escuchó. Llega de pronto esos días cuando le dices a tu esposa, ¿qué dices? No, nunca lo habías hecho. Pero llega ese día y vamos a hablar de eso las siguientes semanas de la vejez. Y dices, ¿qué dices? O estás enojado porque no puedes leer una simple nota de tu escritorio porque no te acuerdas dónde dejaste tus ojos. En el baño, en el librero, en el patio, cualquier lugar. Pero sin ellos no puedes ver nada. En las siguientes semanas hablaremos detenidamente acerca de la vejez. Lo que quiero ahora es darle un preámbulo a esta realidad con la que nos confronta el predicador en el capítulo 12, la vejez. Eclesiastés 12, 1 al 4 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. La vejez es ese aviso sugestivo de que la función de la vida está por acabar. Como en el teatro. Cuando era niño, por algunas razones me llevaban mucho al teatro. Y habían unas señales, ¿no?, muy disimuladas. Eran las señales de que la obra está a punto de acabar. Así la vejez es un tiempo de mucha vulnerabilidad. No ves claro con tus ojos, pero puedes ver con el alma y el corazón. No escuchas con los oídos, pero puedes escuchar con el alma muchas cosas que antes eran imperceptibles. Por otro lado, y más importante todavía, es la última oportunidad de la vida para darle un quiebre a tu vida. Es el último tiempo para darse una oportunidad porque luego llega la muerte y entonces ya no hay nada más. La obra habrá terminado por completo. Finalmente vamos a ver el tercer punto, el propósito de la vida debajo del sol. El propósito de la vida debajo del sol. El capítulo 12 comienza con una exhortación inicial. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y es que el hombre natural tiende a olvidar a Dios. Está muy ocupado en placeres, en ambiciones, en proyectos, en vanidades.
como vimos hace unos momentos. Entonces el predicador nos advierte que la juventud, aunque es fuerte y vibrante, es pasajera. Que recordar a Dios aquí no sería lo mejor que puedes hacer en la juventud. Ahora, recordar a Dios, como dice este versículo aquí, no es un simple acto mental. Tampoco es como recordar por si acaso que hay un Dios. Algunos que son antiguos como yo, hemos escuchado a Lucero y Mijares juntos. Tenían una canción muy famosa que la cantaban. Al final de todo decía, pero sobre todas las cosas, nunca te olvides de Dios. Lo dicen en los discursos. Toda clase de mundanalidades y dicen, pero al final quiero decirles esto, no se olviden de Dios. O en medio de tus logros y todo dices, bueno, por Dios, que sea por el Señor. Y pensamos que ahí lo honramos. Y que Dios se siente alegre porque en medio de nuestros éxitos y nuestros logros decimos, por Jesús, por el Señor, por Dios. La gloria es para Él. Aquí no está hablando de eso cuando dice, acuérdate de tu Creador. No está diciendo, haz un estribillo. No está diciendo como Lucero y Mijares, pero sobre todas las cosas, nunca te olvides de Dios. Acá el predicador no está diciendo que sea un simple reconocimiento de la existencia de Dios. No está diciendo, considera que hay un Dios, sino de una forma muy intencional usa la palabra creador. Acuérdate de tu Creador. Creador es lo mismo que autor, que arquitecto. Eso es muy sugestivo. Está diciendo que la vida tiene un autor, porque en este discurso nos ha hablado de la vida. Entonces está diciendo, recuerda que la vida tiene un creador, tiene un arquitecto. Así que es muy posible que ese creador tenga la respuesta acerca del propósito de la vida. Cuando uno ve las famosas piedras del, no sé cómo se leerá esto bien, Stonehenge, saben de qué se trata, esas piedras que están en Inglaterra, algunas paradas, algunas horizontales, ¿no? Algunos dicen que funcionó como un templo solar o lunar, con alineaciones que marcaban eventos astronómicos importantes como los solsticios y los equinoccios. Pero la verdad es que el propósito del Stonehenge sigue siendo un misterio. Pero si pudiéramos encontrarnos con el arquitecto y el constructor de estas piedras, seguramente nos sorprenderíamos. Nosotros pensando que se tratan de una especie de reloj solar o lunar, y él nos diría, no, son los pedazos que quedó de una casa. El arquitecto sabe para qué lo construyó. El arquitecto, el creador de esa obra, sabría de qué se trataba. Para nosotros un montón de piedras. Para él tendría propósito. Por eso el predicador nos dice aquí, acuérdate del creador de la vida. Él sabe cuál es el verdadero propósito de la existencia humana. Para ti es un montón de piedras, no tiene sentido. Y por eso buscas en todas las direcciones, pero Él es el autor, Él es el creador, no solo de tu vida, sino del teatro que montó para tu existencia. Él sabe el propósito de tu vida en el teatro de Dios. Juan Calvino solía usar esta expresión, el teatro de Dios, en sus escritos, que es para él una metáfora alegórica que usa para explicar la relación entre el mundo creado y la gloria de Dios. En este teatro, el mundo es el escenario, toda la creación es como un teatro donde Dios despliega toda su gloria, la naturaleza, la historia, la vida humana son parte de esa escenificación divina.
El ser humano es el espectador, a la misma vez es el actor. Los hombres y mujeres están llamados en ese teatro a contemplar la gloria de Dios como espectadores, pero también a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios como actores. Y de eso se trata. Nuestra vida se desarrolla en ese teatro, bajo la mirada de Dios. La finalidad principal de esa obra no es la exaltación del ser humano, sino la revelación y la exaltación de la gloria de Dios. En ese teatro que Dios montó para Él, Él es la estrella principal. Entonces, ¿de qué se trata la vida cristiana en el teatro de Dios? Consiste en reconocer que todo lo que ocurre, incluso a veces el sufrimiento o el aparente desorden en ese teatro, forma parte de un guión mayor en el que Dios muestra su soberanía. En esta obra, el énfasis está en la providencia. Nada ocurre por el azar. Es un teatro. Todo ha sido escrito. Todo tiene una línea, desde lo más grande hasta lo más pequeño. A esto se le llama el plan providencial de Dios. Entonces, aparte de pedir que recuerdes al autor de la vida, el predicador concluye diciendo, Eclesiastés 12:13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teman a Dios, dice. Teman a Dios. ¿Significa eso tengan miedo de Dios? Sí y no. No totalmente. Temer a Dios también significa confiar en Dios. Temer a Dios también significa conocer a Dios. Temer a Dios también significa amar a Dios. Pero sobre todo temer a Dios significa vivir en obediencia, fe y dependencia de Dios. ¿Por qué? Porque ni la vejez ni la muerte es el final del teatro de Dios, sino un juicio. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Entonces, por un lado, temer a Dios es amarle, es quererle, es relacionarse con Él. Y en esa forma es obedecerle, es vivir bajo los parámetros de Dios. En el teatro de Dios nosotros somos los espectadores, pero a la misma vez somos los actores que viven bajo los parámetros de Dios. Pero temer a Dios también es tener miedo, sí. Porque la última escena es un juicio. Entonces temer a Dios significa la oportunidad de encontrar en sus brazos y bajo sus alas el propósito de la vida. Pero también tener temor del Creador significa que si no lo haces, el final de la obra para ti, antes de que se cierre el telón eterno de Dios, es un juicio y una condena. Entonces la vejez está ahí para reflexionar, para llevarnos al temor de Dios. La muerte también está ahí, por eso enterramos a los muertos. De tiempo en tiempo vamos a un entierro. Siempre está ahí presente. El día del peatón, que es la siguiente semana, siempre me lleva a una de las muertes más tristes después de mi pastor, mi mami. Mi mami murió en los días del peatón. E inevitablemente esos días es para pensar, son tiempos para meditar, para llevarnos al temor. Y en ese sentido, es mejor pues estar en un entierro que en una fiesta. Porque el entierro puede llevarnos al temor de abrazar a Dios como el propósito de la vida, o puede separarnos de Dios para siempre. Pero a veces ni la vejez ni la muerte llega a producir ese temor. Estaban en el Calvario 3 hombres. 2 malhechores flanqueaban al hombre más precioso que haya existido en el universo.
Este estaba colgado de un madero, totalmente lastimado. Nada había hecho malo en el mundo. Si alguien podría haber dicho, he vivido correctamente la vida, era este hombre, el hombre del medio. Al principio, los dos hombres que flanqueaban al hombre del medio se burlaban de este hombre excepcional. Pero a medida que pasaron las horas, uno de ellos comenzó a tener temor. Un temor tan reverencial que lo empujó atinadamente a pedir clemencia a este hombre del medio. No te olvides de mí. Cuando llegues a tu reino, le dijo. Pues en esas horas de suplicio, en la última escena de su vida, descubrió que este hombre era la esperanza. Este hombre del medio era la meta de la vida, el salvador de la vida. Pero el otro malhechor, ni siquiera en medio de los sufrimientos, ni siquiera en la última escena de su vida llegó a tener temor. Y continuó burlándose de Jesús. Entonces el otro malhechor, muy enojado, le reprende y le dice en Lucas 23, 39 al 40. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo, ¿no tienes temor? ¿No tienes temor tú a Dios estando en la misma condenación? No tienes temor, no puedes tener temor ni siquiera cuando está a punto de cerrarse las cortinas del teatro. ¿Qué será de ti, hombre? Ese es el mismo énfasis con la que el predicador termina el capítulo 12 de Eclesiastés. Acuérdate de tu Creador, acuérdate del autor de la vida. Has buscado el significado de la vida en muchas cosas. Nada te va a dar el significado. Él es el Creador. Reconócelo. ¿Cómo? Vive como Él quiere que vivas. Él escribió cada línea de su obra en su teatro. ¿Cómo puedo tener temor de Dios? Haz lo que Él te manda. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eso es lo que dice el predicador. ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Qué es el todo del hombre? Ten temor de Dios, acércate a Él y vive bajo sus parámetros. Vive bajo todo lo que Él escribió. Vive bajo el guión de Dios. Y entonces vive. Lo lindo para los creyentes, como no hay para los incrédulos, es que hay una segunda escena eterna de mucha felicidad, de mucho significado de la vida. Pero no para los que no tienen temor de Dios. Para ellos el telón se cierra y después de eso es solo llanto y crujir de dientes para siempre. Entonces, el fin de todo el discurso oído es este. Ten temor de Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Vamos a orar. Señor, cuán significativas son estas palabras para nosotros. Tal vez no todos estamos pisando el preámbulo de la escena final, que es la vejez, pero nos llegará a todos seguramente. Y al ver pasar de forma tan vertiginosa nuestra vida, quisiéramos que tú nos des esa capacidad de orientar nuestra vida, de volver en sí
como le pasó a Nabucodonosor o al hijo pródigo que salió de su casa. Vuélvenos en sí, porque acabamos de ver que en la cruz ni siquiera el sufrimiento a veces puede abrirnos los ojos a Cristo, ni siquiera la vejez. Tú tienes que hacer una obra en nosotros. Tú tienes que abrirnos los ojos para ver a Cristo. Tú tienes que abrirnos los ojos para ver al autor de nuestra historia. Tú tienes que abrirnos los ojos para ver la belleza del teatro de Dios. Señor, ten clemencia de nosotros. No nos dejes donde estamos. Haz un quiebre en nuestra vida, Señor. Usa nuestra vulnerabilidad. Usa nuestro envejecimiento para que podamos mirarte a ti. Porque esto es el todo de nuestra existencia. Amén.